este vídeo vamos a visitar la Estación del Norte de Valencia, que además de ser un importante nudo ferroviario, es uno de los edificios más emblemáticos de la capital del Túria. Se trata de una estación ferroviaria de carácter monumental y estilo modernista valenciano, inaugurada en 1917 por la Compañía de los Caminos de Hierro del Norte de España. De ahí viene el nombre de la estación. Símbolo emblemático de esta compañía era el águila que remata el cuerpo central del edificio y simboliza la velocidad. Fue el arquitecto de la compañía, Demetrio Ribes, quien se encargó de la construcción. La obra destaca por su riqueza ornamental y sus grandes proporciones. La entrada principal a la estación está situada en la calle Xàtiva 24, si bien tiene otro acceso en la calle Bailén, esquina Matemático Marzal. Su fachada, con motivos vegetales, naranjas y flores de azahar, se inspira en la agricultura valenciana e incluye, entre otras referencias a la ciudad, las 4 barras rojas sobre fondo oro del escudo heráldico valenciano. Vamos a entrar a la estación por una de sus puertas principales. Primero atravesaremos el vestíbulo, al que luego volveremos para verlo con más detalle. En 1983 fue catalogada como bien de interés cultural. Goza también de la consideración de estación histórica por parte de Adif. La cubierta principal de la nave central, que cubre las vías, tiene forma de arco y guías que representan las vías del tren. La cubierta tiene una gran abertura longitudinal, destinada a que escaparan los humos de las antiguas máquinas de vapor que inauguraron esta estación. Si volvemos al vestíbulo, vemos una combinación de maderas, cristal y mármol que fusionan calidez, transparencia y brillo. Tienen un sinfín de elementos decorativos, de cerámica, madera, metal, vidrio y otros materiales. Aquí se encuentran las taquillas y máquinas donde se pueden comprar los billetes. La ornamentación se realizó con cerámicas vidriadas, trencadís y mosaico de la fábrica de la Ceramo, de Benicalap. La zona de espera de los pasajeros se ha ensanchado respecto a la construcción original, quitando algunos metros de vías y desplazando las toperas hacia atrás. Incluso en este gran espacio, en horas punta se queda pequeño debido a la gran cantidad de pasajeros que transitan por esta estación. Históricamente, esta estación se llama Valencia Término, ya que muchos trenes comienzan o terminan su trayecto en ella. Son muchos los pasajeros que por trabajo, estudios, compras o simplemente para visitar Valencia discurren por esta estación. Hasta esta zona de pasajeros llegan 6 vías destinadas a paradas de trenes. Allí llegan o salen los trenes de larga y media distancia y también algunas líneas de cercanías. Existen 2 vías más de paradas de trenes, a las que podemos acceder siguiendo el pasillo de la izquierda, destinadas a la línea de cercanías de Castellón, y 2 más siguiendo el pasillo de la derecha, donde se sitúan los trenes de cercanías con destino a Xàtiva y Gandía.
Saliendo fuera de la cubierta principal, podemos ver la longitud de los andenes y apreciar el tamaño espectacular de la Estación del Norte de Valencia. Ya es hora de volver a casa. En la vía 7 me espera el automotor eléctrico 446 con destino a Xàtiva.